Hola mis panas, ¿cómo están el día de hoy? Les traje estas creepies para que inicien muy bien su día. Muchas gracias por su apoyo al canal. Por favor, no olvides darle like para que el algoritmo recomiende el canal a más amantes de las creepies. Comencemos con las historias. Recluso. El correo llegó un martes por la mañana. No tenía asunto, y no reconocía al remitente. Sospechoso. Cualquier otro día habría dudado antes de abrirlo, pero ese martes estaba en un tipo distinto de humor. Había sacrificado a mi Golden Retriever de 10 años el día anterior, y me sentía como una completa mierda. Me dolía la cabeza, me ardían los ojos, y una pesadez me mantenía pegado al sofá. Decidido a pensar en cualquier cosa que no fuera esa maldita aguja entrando en el costado de mi perro, pensé. ¿Qué demonios? Hice clic en el correo. El cuerpo del mensaje contenía una sola frase. ¿Puedo contarte una historia? Sospechoso. Supuse que si respondía me pedirían transferir dinero a algún príncipe nigeriano destronado, pero en ese momento no me importaban las estafas por correo. Hice clic en responder y escribí mi respuesta. Dale, ¿qué tienes? Y así comenzó mi intercambio de correos de 2 semanas con un completo desconocido. Después de convertirnos en algo así como corresponsales informales, la comunicación se detuvo por unos días. Para ser sincero, lo olvidé por completo. No estaba esperando con ansias. En mi estupor de duelo por el perro, probablemente había respondido a un estafador y seguí con mi vida. Cuando el extraño respondió el viernes, me tomó por sorpresa. Me pasó algo hace mucho, mucho tiempo. Lo guardé en secreto durante 40 años, pero no estoy seguro de cuánto tiempo me queda. Estoy enfermo. Bastante enfermo. A veces escribo una maldita frase y no sé si el corazón me aguantará hasta el final. Solo quiero dejar todo por escrito antes de entregar el alma, y las conversaciones son mucho más interesantes cuando hay alguien al otro lado. Te prometo que es una buena historia. ¿Te interesa? Podía ser alguno de mis amigos haciéndome una broma. No lo descartaría. Pero gastar una broma a tu amigo justo después de que sacrifica a su compañero era bastante bajo. Pensé en preguntar directamente quién era, pero eso arruinaría la diversión. Un poco de misterio me vendría bien. Cualquier cosa para distraerme de la pérdida de mi perro. Decidí divertirme un poco con mi nuevo amigo por correo. Empieza con era una noche oscura y tormentosa. Escribí. La respuesta del desconocido llegó segundos después. Puf. ¿Puedo contarte mi historia ahora? ¿O vas a seguir comportándote como un payaso sarcástico? Esa persona escribió literalmente puf. Sonreí para mis adentros, la primera sonrisa en días, de hecho. Cualquiera que se tomara el tiempo de escribir gruñidos incrédulos ya era interesante en mi libro. Pero, ¿quién era mi interlocutor? Busqué la dirección de correo en Google. Nada. Valía la pena intentarlo. Le respondí. Te escucho. Los mensajes empezaron a volverse más largos y personales. El siguiente correo que recibí fue este. Esta historia comienza cuando tenía 17 años. Trabajaba para la ciudad durante el verano, haciendo jardinería en las escuelas de la zona. Cortar césped, podar arbustos, esas cosas. A principios de julio me dieron una tarea especial. Algún ermitaño del pueblo no había tocado su patio trasero en lo que parecían años. Era una maldita selva allá atrás. Debía tener algún amigo en el ayuntamiento o algo así, porque terminé trabajando bajo orden del municipio para limpiarlo. Eché un vistazo al patio de ese tipo y supe que tomaría meses, especialmente para un chico como yo. Tuve un accidente cuando era niño y mi brazo derecho quedó todo jodido. Nunca volvió a funcionar bien. Tal vez te estés preguntando por qué trabajaba en jardinería o cómo escribo correos con un brazo torcido, y si es así, puedes venir y besarme el trasero arrugado.
Este tipo, que definitivamente parecía un hombre a estas alturas, se había enojado de repente y terminado el correo así, de golpe. Me encantó. Le respondí. Ni siquiera me lo estaba preguntando. Cuéntame más. La respuesta llegó unas horas después. Es bueno no hacer juicios. Te servirá en la vida. Así que estuve asándome bajo el sol en la casa de ese ermitaño por unas semanas, y ni lo vi, por cierto. Nunca salió de su casa, nunca me agradeció, ni siquiera me ofreció un vaso de agua. Me preguntaba si alguien vivía ahí realmente. Cortinas cerradas, cerrojos en las puertas. El lugar parecía condenado. Pero estaba progresando. El césped era tan alto que no podía cortar más de unos pocos metros a la vez. Pasaba la mayor parte del tiempo embolsando pasto y cargándolo al camión. Cristo, eran días larguísimos. Creo que fue en la tercera semana cuando vi al viejo por primera vez. Estaba en una ventana del piso de arriba con una cámara de video Super 8. Apuntaba hacia el patio detrás de nosotros. No sabía que había otro patio allá atrás, porque necesitarías una maldita escalera de 3 metros para ver sobre esas zarzas al fondo de su propiedad. De todos modos, debió darse cuenta de que lo había visto, porque se sobresaltó y se movió detrás de la cortina. ¿Te parece interesante todo esto? Tal vez pienses que son divagaciones sin sentido que no llevan a ningún lado. Puedo escribir más, pero si estás harto de esta mierda de jardinería, te dejo en paz. Todavía no he llegado a los detalles más finos de la técnica de poda, es una broma, por si eres un completo idiota sin sentido del humor. Pero quiero contarte sobre la chica. Este tipo me tenía completamente enganchado. Totalmente. Estaba haciendo un acto brillante. Mezclando detalles banales con pistas y misterios, y al mismo tiempo fingiendo que yo no daba un carajo por nada de eso. Mi amigo por correo podría haber sido un loco, sí. Y podría habérselo inventado todo, claro. Pero si alguien me entrega una caja misteriosa, por supuesto que voy a abrirla, sea verdad o no. A ese punto tenía 2 preguntas ardiendo en la cabeza. ¿Quién eres? ¿Por qué me enviaste un correo? Estuve tentado a preguntarle alguna de esas cosas, pero no quería espantarlo ni romper el ritmo. Una historia se estaba desarrollando, y quería que siguiera lo más fluida posible. Le respondí. Estoy interesado. Cuéntame sobre la chica. ¿El viejo la estaba filmando? Su respuesta llegó la mañana siguiente, a las 3:17 de la madrugada. Vaya, todo un pequeño detective Columbo, ¿eh? Acertaste. El viejo estaba filmando a una chica. Me abrí paso entre esos malditos arbustos y me topé de lleno con una cerca. Miré a través de las rendijas y vi a una chica hermosa tomando sol. Creo que incluso dije en voz alta. ¡Qué maldito pervertido! Pero mi tacto no fue mucho mejor en ese momento. La observé un rato, con la mandíbula por los suelos. La chica se levantó y se estiró. Mostró todo su esplendor. Jamás lo olvidaré. Llevaba un bikini blanco de 2 piezas y brillaba bajo el sol. Y déjame decirte, hermano, estaba hipnotizado. Nunca había estado con una chica hasta ese punto, y siempre lo había atribuido a mi brazo derecho deforme. La joven parecía unos años mayor y totalmente fuera de mi alcance, pero en ese momento pensé que tenía una oportunidad. Debía haber recibido demasiado sol. Por supuesto, no hablé con ella. Seguí siendo un cobarde. Me alejé de la cerca, pero ella sabía que estaba allí. Las mujeres siempre lo saben. Esa misma tarde hablé con el viejo. Estaba rastrillando recortes de césped cuando escuché un montón de cerraduras destrabarse desde la puerta trasera. Se abrió con un chirrido, y una voz algo temerosa me llamó desde adentro. Después de 3 malditas semanas, por fin me ofrecía una bebida fría. Caminé hacia la puerta y pude verlo bien por primera vez. Tendría unos 50 y tantos, quizás 60, pero no había envejecido bien. Se veía cansado. Golpeado por la vida. No abrió del todo la puerta, pero alcancé a echar un vistazo al interior. Parecía que un tornado había pasado por un basurero. Cajas y desechos por todas partes, pero lo principal que noté fue, digamos, su colección.
Colgado en lo que debía ser su sala de estar había un maldito arsenal medieval. Estoy hablando de dispositivos de tortura. Cuchillos, cadenas, una guadaña, una de esas máscaras metálicas usadas para sabe Dios qué. El viejo notó mi mirada curiosa y me cerró la puerta en la cara. Nunca obtuve esa bebida. Esa noche, al llegar a casa, no pude dejar de pensarlo. Podía ser historiador o algo así. Tal vez estaba metido en cosas sexuales raras. Pero nada de eso me cuadraba. Esto se está alargando un poco. Supongo que me pregunto si todavía estás leyendo. ¿Llegaste hasta aquí? Ni siquiera lo pensé antes de responder. Aquí estoy. ¿Le contaste a la chica lo que el viejo estaba haciendo con la Super 8? Pasaron días sin respuesta. Me preocupaba que se hubiera terminado, que me dejara colgando para siempre. Pensé en escribirle otra vez. Tal vez mi correo se había perdido en su bandeja de entrada. Tal vez pensó que me había respondido pero lo dejó en borradores. ¿Y si estaba muerto? Esta historia anónima, contada solo por correo electrónico, me había levantado el ánimo después de tomar la decisión más difícil de mi vida. Mi perro se había ido, y esto era todo lo que tenía en ese momento. La historia de mi amigo por correo no podía haber terminado. Simplemente no podía. La necesitaba. Empecé a mirar mi pantalla más de lo que debía. Trabajaba o veía una película, y cada pocos segundos echaba un vistazo a la pestaña del correo. Finalmente, después de 5 largos días de espera, ese bendito 1 apareció junto a la palabra bandeja de entrada, y tenía un nuevo correo del desconocido. Perdón por la demora. Tenía unos asuntos que atender. ¿En qué estaba? Ah, sí, la chica. Hablé con ella. Después de unos días cortando esos malditos arbustos, la chica por fin se levantó de su silla y caminó hacia mí. Se movía con tanta suavidad y gracia que casi dejó caer las tijeras sobre mi maldito pie. Se acercó, se apoyó contra la cerca, y nuestras miradas se cruzaron a través de las rendijas. Hice mi mejor esfuerzo por mantener los ojos en los suyos y no dejar que se me desviara la vista por su figura larga y delgada. La chica se inclinó y susurró. Es un asqueroso, ¿verdad? Le di la razón. Y luego dijo. Sé que me está filmando. ¿Puedes pedirle que pare? Apenas me había dicho una docena de palabras, y ya habría saltado de un maldito puente si me lo pedía. Y carajo, estoy seguro de que cualquier adolescente, o incluso un hombre hecho y derecho habría hecho lo mismo. Pero no sabía cómo enfrentarme al viejo. Tenía esa casa cerrada como si fuera Fort Knox. Intenté lo único que se me ocurrió. Golpear la puerta una y otra vez. Por supuesto, no respondió. Esa noche me fui a casa, derrotado. Pensé en contárselo a mis padres o hablar con mi jefe, pero había una parte caballerosa en mí que quería manejarlo solo. Bueno, a la mañana siguiente me encontré con algunas sorpresas. Una jarra de limonada, un plato de galletas y un billete de $20 recién salido del cajero, todo sobre el escalón trasero del viejo. O lo había juzgado mal, o estaba intentando sobornarme. Me guardé el dinero, devoré las galletas con avaricia, y entonces escuché los cerrojos detrás de mí. La puerta se abrió unos centímetros, y vi apenas una rendija del anciano. Mantente alejado de ella, ¿me oyes? Dijo. Por tu propio bien, mantente lejos. La puerta se cerró de golpe, y eso fue todo. Hice mi trabajo y me fui. La chica tampoco salió ese día. Si mal no recuerdo, estaba nublado. Voy a detenerme aquí por ahora. Quiero que pienses en lo que te he contado. Ponte en mis zapatos, hace tantos años. ¿Qué crees que estaba pasando? ¿Qué habrías hecho tú? Te enviaré el resto pronto. La paranoia me tomó por completo. El desconocido tenía un propósito, pero no podía descifrarlo. Seguí con mi rutina. Despertar, trabajar, casa, dormir, repetir. Intentaba concentrarme en lo cotidiano, pero los correos de mi amigo seguían colándose en mi cabeza. ¿Cuál era su objetivo final? Empecé a mirar el mundo de otra forma. Por las noches escaneaba las ventanas del vecindario, buscando algún mirón. No encontré nada. Cuando mi vecina atractiva me saludó una mañana, pensé.
¿Alguien te está observando? ¿Y mi amigo me estaba advirtiendo de eso? Pero nada fuera de lo normal. Todo igual, lo cual me decepcionó, de alguna manera extraña. Por el lado bueno, ya estaba superando la muerte de mi perro. Tal vez todo era una broma de algún amigo, un intento de distraerme de mi tristeza. Hubo un momento en que creí eso, y me hizo sentir bien. No necesitaba oír el final de la historia, porque para mí, ya había cumplido su propósito. Tal vez era solo una distracción útil, y nada más. Estaba equivocado. Horriblemente equivocado. El siguiente correo del desconocido llegó un domingo, a las 2:37 de la tarde. Hasta el día de hoy desearía no haber hecho clic en él. Has tenido tiempo para pensarlo. Ahora déjame terminar la historia por ti. Iba a contarle a mi jefe sobre el viejo y seguir con mi vida. Eso era todo. Pero el destino intervino. Estaba limpiando unos escombros en la parte trasera. Había un montón de piedras en un jardín terriblemente cubierto de maleza, y noté que una de ellas se veía muy diferente al resto. Era de plástico. La levanté y la sacudí. Sonaba con un tintineo metálico. Era una de esas piedras falsas para esconder llaves, y la abrí girándola. Adentro había un juego de llaves, las del viejo, supuse. Era mi forma de entrar. No tenía del todo claro qué iba a hacer. ¿Interrogar al malnacido? Metí las llaves en el bolsillo y fui hacia la cerca, para avisarle a la chica. Pero ella no estaba afuera. Estaba nublado otra vez, si mal no recuerdo. Hice mi trabajo y me fui a casa, nervioso todo el tiempo. Esa noche regresé al vecindario del viejo. Me acerqué sigilosamente a su puerta trasera y deshice todas las cerraduras con cuidado. Empujé la puerta un poco, con suavidad, pero no tuve el valor de entrar. Adiós a la caballerosidad. ¿Y si estaba esperándome detrás de la esquina con un cuchillo del tamaño de un palo de escoba? Cerré la puerta despacio, dejándola sin seguro. Planeaba volver enseguida. Pero primero fui a la casa de la chica. Necesitaba respaldo, alguien con quien enfrentarlo. Era la primera vez que veía su casa desde el frente. Era pequeña, amarilla, sin pretensiones. Sin luces encendidas. Me acerqué a la puerta, preguntándome si siquiera me reconocería. El lugar estaba completamente oscuro. Miré por la ventana, y aún a través de la negrura pude ver que la casa estaba vacía. Totalmente vacía. Como si hubiera sido abandonada por completo o nunca hubiera sido habitada. Algo no cuadraba. Toqué la puerta y, como nadie respondía, la abrí y asomé la cabeza. Escuché un ruido, como si alguien estuviera forcejeando. Me acerqué preocupado, pensando que tal vez el viejo estaba ahí haciendo algo terrible. Los sonidos me guiaron hasta un dormitorio, y empujé la puerta. Allí estaba la chica. Más o menos. Estaba en 4 patas, retorciéndose de dolor. Sus huesos se quebraban y crujían. Una enorme serpiente negra estaba saliendo lentamente del cuerpo de la chica, su cabeza emergiendo desde su boca. Su mandíbula se abrió hasta romperse, y los dientes cayeron al suelo. La piel de la chica se estiró y se rasgó. No hay otra forma de decirlo. Era una serpiente mudando de piel. Salí corriendo como el demonio, como te imaginarás. Corrí unas 4 cuadras y me desplomé en la vereda. 1000 pensamientos se me cruzaban por la cabeza, pero estaba instintivamente seguro de una cosa. Me había equivocado con el viejo. Esa cosa, esa serpiente, estaba yendo tras él. Lo sentía en las entrañas. Se había estado protegiendo con toda esa locura, la fortaleza, las cámaras, y quizá filmaba para tener pruebas, no lo sé. Pero él era el bueno, y estaba claro hacia dónde se dirigía la serpiente. Demonios, incluso le había dejado la puerta abierta. Corrí hasta la casa del viejo, y su puerta trasera estaba completamente abierta. Entré corriendo y subí las escaleras, y jamás olvidaré lo que vi. El viejo temblando y jadeando en una silla, con una enorme serpiente enrollada a su alrededor, exprimiéndole la vida. No me extendió la mano, ni pidió ayuda. No estoy seguro de que pudiera hacerlo. La serpiente apretó más fuerte, y el viejo murió frente a mí. Volví a correr, sin detenerme hasta llegar a casa.
Llamé a la policía y balbuceé algo sobre un ataque en la casa del viejo. Ellos llegaron primero y lo encontraron. Estaba muerto, por supuesto, pero no había señales de pelea. Parecía que simplemente había muerto sentado en su sillón. En paz, añadieron. Solté algo sobre una serpiente gigante, y los policías pensaron que estaba completamente loco. Mi jefe en la alcaldía recibió el informe oficial. El viejo había muerto por causas naturales. Sin marcas en el cuello, sin señales de que una serpiente gigante lo hubiera estrangulado. Solo un anciano solitario que había fallecido. Nada fuera de lo común. Lo único inusual, dijeron los policías, eran las ventanas del tipo. Las más gruesas que habían visto en su vida. Nunca les conté sobre las llaves. Me sentí mal por mentir, en cierto modo. También me retracté de la historia de la serpiente. Les dije que había vuelto a la casa a buscar unas herramientas que había olvidado, y que en la oscuridad juré haber visto una serpiente gigante deslizarse hacia adentro. Pero que seguramente mis ojos me habían jugado una mala pasada. Los policías me miraron confundidos, le dijeron a mis padres que su hijo probablemente estaba consumiendo drogas, y ahí terminó todo. Tiré las llaves en un basurero del pueblo. Sentí que estaba cometiendo un crimen, pero era lo que menos me preocupaba. Lo que realmente me quitaba el sueño era pensar que una maldita serpiente gigante se metería en mi casa y me asfixiaría mientras dormía. Apenas dormía, y durante el día era un zombi con los ojos rojos. Mis padres creyeron que los policías tenían razón. Que estaba drogado. Pasaron unas semanas y griega. ¿Adivina qué pasó después? Al fin y al cabo, esto es una historia. Así terminaba ese correo. Estaba fascinado y horrorizado. Me quedé mirando la pantalla hasta que la computadora entró en suspensión. Y no estaba pensando en si la historia era real o no. No me importaba una mierda si había ocurrido o no, aunque estaba 100% seguro de que no había forma en el infierno de que fuera real, solo quería adivinar qué pasaba después. No puedo explicarlo del todo. Aquel desconocido se había abierto conmigo, y no quería decepcionarlo. Quería impresionarlo, de alguna manera extraña. Como un niño desesperado buscando una palmada en la espalda de su padre. Pensé un momento, y luego escribí mi respuesta. Esa maldita serpiente gigante se metió en tu casa, ¿verdad? Presioné enviar. La respuesta llegó a las 12:33 de la madrugada. Yo seguía despierto. Bingo. Eres un tipo listo, y tal vez no tan soso como pensaba. Sí, la maldita serpiente gigante se metió en mi casa. Me desperté con la sensación de que se deslizaba bajo las sábanas de mi cama. Se movió sobre mi cuerpo hasta que su cabeza quedó a unos centímetros de mi cara. Sacó la lengua y siseó. Me quedé quieto, sin moverme. La cabeza de la serpiente bajó por mi cuerpo y se detuvo en mi brazo derecho. El raro. Y en ese momento, creo que me tuvo lástima. Tal vez se identificó conmigo de alguna forma. Señor, no lo sé. ¿Por qué una serpiente demoníaca sentiría compasión? Pero lo juro por Cristo, así fue. Se incorporó de golpe, lanzando las sábanas por los aires. Y yo observé, completamente paralizado, mientras esa criatura de 3 metros levantaba la cabeza hacia el techo, se erguía sobre mí y siseaba unas cuantas veces más, como para dejarlo claro. Luego se deslizó fuera. No estoy seguro de cómo entró ni de cómo salió de mi casa. Pero por la mañana, ya no estaba. Y eso fue todo. Pero hay una parte que me ha perseguido durante años. A veces me pregunto si el viejo quería que encontrara esas llaves. Tal vez estaba cansado de esconderse. Lo pienso a menudo. Me quedé atónito. Releí el correo 10 veces para asegurarme de no haber pasado por alto ningún detalle. Analicé motivos, objetivos, circunstancias y casualidades, pero siempre llegaba a la misma pregunta. ¿Por qué me eligió a mí para escribirle? Así que se lo pregunté. Escribí un correo exigiendo que aquel desconocido me dijera quién era y por qué se había tomado el tiempo de enredarme con una historia que era, obviamente, una completa invención. Presioné enviar. Me respondió en menos de 20 minutos. Me llamo Russ. Y te conté mi historia porque ella ha vuelto.
No sé por qué esperó todos estos años, pero supongo que hay cosas que simplemente no se pueden explicar. El mal estuvo dormido, pero ahora está despierto. No se lo conté a nadie durante 4 décadas. ¿Y sabes qué es lo gracioso? Que después de un tiempo pensé que no importaba. ¿Quién me creería, de todos modos? He intentado racionalizarlo, pero no puedo. No se puede racionalizar el mal. Pero tú puedes ayudarme. Respondí de inmediato. ¿Cómo puedo ayudarte? Esto ya ha ido demasiado lejos. ¿Te conozco? ¿Eres amigo mío? Fue una broma magnífica, realmente asombrosa. Ahora dime quién eres. El hombre llamado Rus respondió con el último correo que me enviaría en su vida. Te contacté porque puedes tomar decisiones difíciles. Sé por lo que has pasado, y eres más fuerte que yo. No soy lo bastante fuerte para hacerlo, pero tú sí. Ayúdame. Eso fue todo. Le escribí 3, 4, 5 veces más. Sin respuesta. Intenté una y otra vez durante los días siguientes. Nada. Finalmente, los correos comenzaron a rebotar. Dirección inexistente. Pensé que había terminado, pero la historia entre Rus y yo apenas estaba entrando en su tercer acto. 4 días después de que su cuenta desapareciera, un paquete amarillo llegó a mi buzón. Lo sacudí. Tintineó. Se me hundió el estómago. Junto al juego de llaves había una nota adhesiva con una dirección y un breve mensaje escrito a mano. No sabe que te las envié. Al menos no creo que lo sepa. Recuerda, yo no soy lo bastante fuerte para hacerlo, pero tú sí. El pueblo quedaba a 1 hora de distancia. Conduje hasta la dirección un sábado por la tarde y me detuve frente a una casa azul y blanca de 2 pisos, bastante pintoresca. Mi auto murmuraba suavemente, y mis manos se aferraban al volante. Las llaves del sobre amarillo descansaban en el asiento del copiloto. Todas las cortinas estaban cerradas. Conté 6 cerraduras en la puerta principal. Una figura apareció en la ventana del segundo piso. Era un hombre de complexión media y cabello canoso. Levantó la mano izquierda como si saludara. Su brazo derecho permaneció a su costado, doblado hacia adentro en un ángulo incómodo. Ya había tenido suficiente. Aceleré y me fui. Era la mejor broma en la que había participado. ¿Cuánta planificación habría requerido, y quiénes estaban involucrados? Su ejecución era impecable. Y aun si fuera cierto, por el simple hecho de haber tomado la decisión de sacrificar a mi perro, yo sería capaz de abrir las puertas para que una criatura serpiente, mortal y maligna, asesinara a un anciano. Era absurdo. Mientras cruzaba un puente de regreso a casa, frené de golpe. Tomé las llaves del sobre y salí del auto. Con toda la fuerza que pude reunir, lancé las llaves desde el puente hacia el agua. Se hundieron rápido y desaparecieron en las profundidades. Regresé al coche y eché un último vistazo al río. Vi a alguien avanzar entre las hierbas junto a la orilla. Era una mujer joven. Se lanzó al agua, su figura alta y delgada deslizándose con gracia entre las corrientes. Sus movimientos eran suaves e hipnóticos, y cuando llegó al centro, se sumergió bajo la superficie. No esperé a que emergiera. Pisé el acelerador, y el puente se fue haciendo pequeño en el espejo retrovisor hasta desaparecer por completo. Rus me había dicho que tal vez no importaba si guardaba su secreto, porque nadie le habría creído de todos modos. Ahora yo tenía mi propia historia que contar, y me preguntaba qué hacer con ella. Tal vez tampoco importaba. Nadie me creería a mí, tampoco. Leí el obituario de Rus unos días después. Decía que había muerto por causas naturales. En paz. Arrendatario. Vi el anuncio en Craigslist. Un departamento perfecto para mí, tanto por la ubicación como por el tamaño. Me impresionó y agendé una cita para esa misma tarde. Después del trabajo toqué la puerta con anticipación, y el arrendador la abrió apenas una rendija, liberando un olor a humedad que me tomó por sorpresa. Cuando abrió por completo, me sorprendió lo bajo que era.
Detrás de él se veía un interior increíble. Cocina completa, una verdadera sala de estar e incluso un patio trasero. Estaba tan emocionado que exclamé lo tomo. Con una sonrisa enorme, antes de escribir el cheque. El arrendador, Mark, era un hombre delgado, de pocas sonrisas, pero bastante amable. Me ofreció un vaso de agua, que agradecí, y me permitió mudarme antes de tiempo. Le estreché la mano, sonriendo de oreja a oreja. Por fin un lugar genial que no era una estafa sobrevalorada. Todo parecía estar saliendo bien, y en mi cabeza sonaba Walking on Sunshine. Los siguientes días llevé cajas, mi colchón, el sofá, la cómoda, y me mudé antes de lo previsto, feliz de tener por fin espacio para respirar. Decoré las paredes y las encimeras, llené la nevera con comida, el baño con productos de limpieza y aseo. Deslicé mis pies por el piso de madera con calcetines como un niño emocionado y cociné mi primera comida. Fue maravilloso. Pero entonces escuché ese sonido. Un ruido apagado, inquietante, que venía de la pared. Parecía una especie de gemido genérico, como alguien tratando de imitar a un fantasma bajo una sábana. No era muy fuerte, pero no me gustaba escuchar tan claramente a través de las paredes. Encendí la televisión y seguí con lo mío. Al día siguiente, después de una jornada larga y estresante, regresé a mi nuevo hogar. Preparé la cena, pero cuando el sol comenzó a caer, el sonido volvió. Era más fuerte, más profundo, escalofriante. La voz del otro inquilino sonaba distorsionada, casi inhumana. Me dio mala espina y llamé a mi arrendador, quien me aseguró que se comunicaría con él para ver si estaba bien. Traté de dormir esa noche, pero el gemido seguía, vibrando a través de las paredes y poniéndome los nervios de punta. Al día siguiente volví a escucharlo y decidí hacer algo. Compré una pequeña canasta de regalo de una tienda de camino al departamento, algo sencillo, solo $10, pero suficiente para romper el hielo. Ese lugar era un sueño hecho realidad, y no iba a permitir que algo así se convirtiera en un problema. No había dormido casi nada por esos horribles gemidos, y estaba exhausto. Toqué su puerta y esperé. Escuché pasos lentos, arrastrados, hasta que la puerta se abrió con un chirrido. Del otro lado había un hombre extremadamente delgado, con mejillas hundidas y la boca entreabierta, como congelada a mitad de una palabra. Su piel era pálida, casi grisácea, el cabello fino, y usaba una bata de baño que dejaba ver sus costillas sobresaliendo. Lucía aterrador, y tuve que contener una exclamación de sorpresa. Le ofrecí la canasta, explicándole que era su nuevo vecino y quería presentarme. Asintió, mirándome con unos ojos vacíos, tristes y confusos, la boca abierta todo el tiempo. Claramente no era muy conversador, así que solo dije: «Hola, soy tu nuevo vecino. Un placer. Si necesitas algo, solo toca mi puerta». Me di la vuelta y apenas me alejé, la sonrisa forzada en mi rostro se deshizo en una mueca de horror. Ese hombre parecía al borde de la muerte, y olía como tal. Llamé al arrendador, quien prometió hablar con él. Yo estaba agotado pero hambriento, así que fui al supermercado por pollo. De regreso, miré por la ventana lateral de su apartamento y lo vi cenando. Bueno, al menos es buena señal. Murmuré antes de entrar a cocinar. Me devoré la cena y volví a ver televisión, hasta que lo escuché de nuevo. Ese gemido agonizante que me lava la sangre. Necesitaba dormir, pero el sudor frío me recorría la espalda. Dormí fatal. Ese sonido seguía aumentando, haciéndome temblar, con el estómago revuelto y todos los vellos erizados. La falta de sueño me estaba matando. Apenas podía mantenerme despierto en el trabajo. Decidí hablar con otro vecino para preguntar por ese tipo. Al final del día compré otra canasta para presentarme. Subí al segundo piso, yo vivía en el primero, y escuché ese mismo gemido horrendo. Estaba seguro de que los de arriba también lo oían. Me abrió una mujer hermosa, aunque más delgada de lo que esperaba. Me saludó, aceptó la canasta y me contó que también había escuchado los sonidos, pero no sabía nada más. Era nueva, igual que yo. Le dije que no podía dormir por culpa de eso, y ella comentó que le pasaba lo mismo. Le agradecí su tiempo y volví a mi departamento. Estaba famélico y agotado. Me terminé el resto del pollo antes de acostarme, pero una ola de náusea me golpeó.
Transpiraba tanto que pensé que la calefacción debía estar encendida. En edificios viejos como este no había termostato, así que no podía hacer nada. Tenía hambre otra vez, así que fui por más comida y un filete que se me antojaba. Me desperté a las 2 de la madrugada por ese gemido terrible y fui a prepararme algo más. Mi estómago dolía, palpitando de forma insoportable. Sentía que necesitaba un médico, pero ya era demasiado tarde. Llamé al trabajo para reportarme enfermo. De todas formas, no tengo ganas de trabajar. Tengo hambre, y el arrendador ha sido muy amable al traerme víveres, lo cual agradezco, porque ya estoy demasiado débil para cruzar la calle. Apenas puedo hablar. Estoy hambriento, las costillas sobresalen, la grasa desaparece de mi cuerpo tenso, y él lo entiende perfectamente. No quiero salir. Cuando el hambre llega, empiezo a gemir yo también. Eso suele llamar su atención, a menos que sea de noche. Solo trae comida durante el día. Siento un hambre insaciable, y sé que no es mía, sino de mi inquilino. La voz me dice que me quede, que coma, y asiento lentamente. Ese inquilino parasitario dentro de mi cuerpo, que encontró un nuevo apartamento cuando yo encontré el mío, bebiendo un vaso de agua fría antes de firmar el contrato. No he escuchado a mi vecino en días. Creo que su contrato terminó. Algo me atrapó en el baño hoy. Trabajo en un edificio de oficinas donde todo el piso comparte los baños de hombres y de mujeres. Llevo un año aquí y conozco a algunas personas del lugar, pero no soy del tipo que intenta iniciar una conversación mientras está en una situación embarazosa. En fin, hoy tuve que usar el baño y entré, y luego fui directamente al cubículo del fondo. Cuando estaba terminando, la puerta se abrió lentamente, y se cerró de golpe con un estruendo. Me sobresalté, pero me quedé sentado, esperando que la persona terminara rápido y saliera, para poder lavarme las manos y volver a la oficina. No se oía ningún sonido. Claramente no estaba usando ni el lavabo ni el inodoro. Pensé que tal vez había vuelto para recoger algo o hacer una llamada, pero cuando bajé la cabeza y miré por el espacio entre el suelo y la puerta, vi unos zapatos de vestir apuntando directamente hacia el cubículo donde yo estaba. Me puse incómodo, pero no iba a dejar que esa persona me hiciera esperar. Hay algo que odio, y es que la gente me vea salir de un baño. No sé por qué, simplemente no me gusta que me identifiquen como ese tipo. Otra cosa que odio es sentirme apurado. Me quedé ahí unos minutos más, sin oír nada, revisando el celular. Rompí algo de papel y tiré de la cadena. Nada. Volví a mirar debajo y ahí seguían esos zapatos de cuero brillante, con pantalones oscuros, apuntando hacia mí. ¿Qué demonios hacía ese imbécil? Tosí fuerte para hacerle notar que estaba siendo grosero. Esperé unos minutos más, sabiendo que tenía que volver al trabajo, y decidí que simplemente tendría que pasar junto a él. Estaba por abrir la puerta cuando el cubículo tembló con un golpe fuerte, seco, retumbante. Grité del susto. Carajo. ¿Qué demonios te pasa? No hubo respuesta. Solo se escuchó un sonido espantoso, una especie de gorgoteo gutural que sonaba horrible e inhumano. El miedo me recorrió el cuerpo, el corazón me latía con fuerza, y volví a mirar hacia el espacio bajo la puerta. Los zapatos seguían ahí, justo frente a mí. Por favor, deme espacio, señor. Dije, tratando de sonar tranquilo. Nada. Sin respuesta. Me harté. Me puse de pie, me abroché el cinturón, giré el pestillo y empujé la puerta. No se movía. El tipo estaba usando todo su peso para mantenerla cerrada. Aléjese de la puerta o voy a llamar a la policía. Le dije con firmeza, aunque en el fondo estaba muerto de miedo. Escuché una respiración entrecortada, un jadeo ronco, húmedo, que me heló la sangre. Luego un gruñido lleno de saliva. Muévete. Grité, sacudiendo la puerta, pero el tipo no se movía. Solo seguía ahí, presionando el cubículo con el cuerpo. En ese momento ya estaba aterrorizado.
Ese baño era el menos transitado de toda la oficina, y como compartíamos una sola llave, sabía que ninguno de mis compañeros podría entrar hasta que yo volviera con ella. Desesperado, dije en voz alta: voy a llamar al 911. Y como si fuera una respuesta, vi caer un líquido transparente al suelo, justo frente a la puerta. Sentí asco. Me horrorizó pensar que probablemente era saliva y no algo peor, pero igual me provocó una repulsión y un miedo profundos. Sin otra opción más que intentar empujar la puerta con el cuerpo, marqué al 911. Hablé fuerte, para que el hombre pudiera oír mientras explicaba la emergencia y daba la dirección. Los minutos siguientes se sintieron eternos. Sonidos espantosos, húmedos, inhumanos, venían del otro lado del cubículo, como si el tipo intentara acercarse lo más posible a la barrera entre nosotros. Más chapoteos, más líquidos salpicando el suelo de baldosas, hasta que un charco amarillento empezó a extenderse bajo la puerta metálica que me mantenía encerrado. Finalmente escuché golpes en la puerta del baño, del lado del pasillo, y una voz que anunció que era la policía. Me pareció una eternidad hasta que por fin regresaron con una llave. ¡Santo Dios! Escuché decir a uno de los oficiales, sus pasos resonando en el piso de cerámica mientras se acercaba. Abrí la puerta lentamente, al darme cuenta de que ya no estaba obstruida. Parece que fue un infarto, dijo el policía. Miré hacia abajo y vi el cuerpo de un hombre obeso, con un traje caro, el rostro azulado, los ojos inyectados en sangre, la boca goteando saliva y los pantalones mojados. Los ojos muertos del cadáver seguían abiertos, fijos, mirándome. Había muerto de pie, y su cuerpo, al desplomarse, había quedado apoyado contra la puerta del cubículo, bloqueándola. Expongo denuncias sobre casas embrujadas. Trabajo con un pequeño equipo de exartistas de efectos especiales que encontraron una nueva carrera desmintiendo casas supuestamente embrujadas, y tal vez algunos usuarios de foros que adoran los fantasmas me desprecien por eso. Pero mucha gente buena solo quiere asegurarse de que su hogar sea seguro, y por tranquilidad nos llaman. Así que siento que es nuestro deber ayudarlos, demostrarles que no hay peligro cuando no lo hay. En la mayoría de los casos, encontramos causas obvias. Una grieta en el marco que deja pasar corrientes de aire y enfría una habitación, un reloj atascado entre las paredes durante una remodelación, una familia de ardillas viviendo en el aislamiento, etc. Nada realmente destacable, hasta que recibimos una llamada de un agente inmobiliario sobre una mujer llamada Tilly y la herencia de la mansión de su tío. Tilly era una amable viuda que había heredado una mansión gótica de su tío Jack. Él había pasado sus últimos años en una tormenta de estrés por un conflicto legal con la agencia inmobiliaria, bebiendo más de lo que debía. Llamaba constantemente a Tilly diciendo que veía demonios por todas partes, y aunque la demencia parecía una preocupación seria, murió a los 89 años. Después del funeral, Tilly se mudó de su pequeño estudio a la mansión, y explicó que la casa estaba severamente embrujada, que debíamos verla en persona para entenderlo. Emocionados por lo que podríamos encontrar, aunque más preparados para tratar con una mujer afectada por la demencia hereditaria de su familia, salimos rumbo al lugar. Llegamos esa misma mañana, descargando nuestro equipo. Micrófonos, cámaras, boroscopios para inspeccionar huecos pequeños, y varios manuales. Estos trabajos suelen ser más aburridos de lo que imaginas. Yo solía dirigir un equipo de 4, pero ese día solo estábamos Norville y yo. Bajamos del vehículo y subimos las escaleras de piedra antiguas, anunciando nuestra llegada con el pesado llamador de bronce en forma de gárgola. Tilly se asomó entre las cortinas viejas. Tenía los ojos húmedos, desorbitados, y una expresión de puro terror. Abrió la puerta con un dedo presionando sus labios arrugados, pintados de un tono violeta oscuro. Nos hizo una seña para que entráramos, y lo hicimos. Susurró: "Gracias por venir, creo que ahora está arriba". Casi como si su voz lo hubiera provocado, un fuerte estruendo de vidrio roto resonó desde lo alto de la escalera.
Subimos y vimos una taza de té con su platillo temblando sobre un gabinete, vibrando como si solo ella fuera afectada por algún movimiento violento. «Mierda», gritó mi compañero. Y casi como si esa palabra fuera la señal, la taza y el platillo salieron disparados hacia nosotros, estallando justo encima de nuestras cabezas y bañándonos en fragmentos de porcelana. «Saca la cámara», le dije. «Graba todo». Avanzamos con cautela hacia el gabinete, que de pronto estalló en llamas. «Extintor», grité, corriendo escaleras abajo con Norville. «¿Dónde?», pregunté a Tilly, que se abrazaba a sí misma, temblando junto a la pared. Corrió a la cocina, me lo entregó, y volví a subir para apagar el fuego con una nube blanca de químico. Una vez controlado el desastre, revisamos el mueble chamuscado, empapado y ennegrecido. Nada fuera de lo común, así que seguimos al siguiente cuarto. Una habitación amplia con una chimenea encendida y un enorme espejo con un marco tallado de madera. El vidrio parecía antiguo, y el marco mostraba figuras retorcidas de mujeres con túnicas. Pasamos frente a él, y lo que vi me congeló la sangre. Mi reflejo estaba derritiéndose. Primero pensé que era un efecto de luz, pero no. Mi cara se escurría, la sangre goteaba de mi boca y nariz, y mis ojos parecían estallar, rezumando líquido desde sus cuencas. Me llevé la mano al rostro, y mi reflejo hizo lo mismo. Su piel se desprendía en pedazos, dejando un cráneo ennegrecido por un fuego invisible. «Sigue grabando», grité, mientras Norville, pálido, sostenía la cámara con las manos temblorosas. Volteé hacia la chimenea y entonces los vi. Tentáculos moviéndose dentro del fuego. Retorcidos, amarillos, secos como ramas muertas, salían de entre las llamas y se extendían hasta casi tocar el techo. Eran grotescos, irreales, como sacados de un relato de Lovecraft. Norville repetía: «Jesús, Jesús, Jesús», una y otra vez, como un disco rayado. Pero yo ya había visto algo parecido antes. Me cubrí la boca con la manga y avancé hacia las llamas. Tomé uno de los tentáculos, que se desmoronó entre mis dedos. ¿Qué es eso?», balbuceó Norville, al borde del colapso. «Serpiente del faraón», dije con orgullo. «Tiocianato de mercurio. Una reacción exotérmica de un químico volátil. Nos están engañando». Fui hacia el espejo y noté que estaba pegado a la pared. «Aquí detrás hay un proyector, algún tipo de software de rastreo conectado a un artilugio», dije, apartando el marco. Lo llevé de regreso al otro cuarto, donde estaba el gabinete quemado, y le mostré el asa de la taza colgando de un hilo de pescar casi invisible. «Creo que encontramos a nuestro fantasma», añadí, mirando hacia las escaleras. Tilly nos esperaba abajo, con los brazos cruzados y una sonrisa sarcástica. «Y casi lo logro», dijo con tono agrio. «Si no fuera por ustedes, entrometidos». Me acerqué y respondí: «Necesitabas conservar la casa, pero deshacerte del problema inmobiliario. Fingir tu muerte era la solución perfecta, y un supuesto embrujo alejaría a cualquiera que quisiera comprar la propiedad. ¿No es así, querido tío Jack?». Dije eso mientras me acercaba al rostro confundido del impostor y tiraba de su cuello para arrancar la máscara de silicona. Tiré con fuerza, pero no cedía. El material estaba caliente y húmedo, cubierto de lo que parecía sudor. Seguí jalando hasta que finalmente se desprendió con un fuerte desgarro. Debajo no había ningún tío Jack. Había un cráneo cubierto de carne viva, gritando, con tendones y venas que latían y se desgarraban. La sangre cayó a chorros sobre el vestido, salpicando el suelo. Sus ojos, sin párpados, giraban frenéticamente, y su boca, sin labios, se abría mostrando dientes amarillos, largos. Pedazos de rostro cayeron mientras su cuerpo temblaba, hasta que se desplomó de rodillas y cayó de cara sobre el charco de sangre. Nos quedamos en silencio, limpiando nuestras huellas en aquella maldita casa antes de huir a toda prisa. Arranqué el motor y salimos disparados por la calle, mientras el pobre Norville Rogers se estremecía y reía, hundiéndose en su propia locura, hablando con su perro imaginario sobre sándwiches y otras comidas en la parte trasera de la furgoneta.
niebla tiene dientes y colas. Hace 7 días, la niebla se tragó nuestra calle. Avery y yo estábamos dando un paseo cuando nos topamos con una pared gris, espesa y opaca. Se alzaba justo en el cruce, alineada con la señal de alto, y se curvaba suavemente hacia los patios traseros a ambos lados, cercando un círculo de suburbio rodeado por la niebla. Pequeños hilos de vapor se desprendían del muro, enroscándose hacia nosotros como líneas de pescar desenrollándose. «Está bien», dijo Avery, con la voz temblorosa. Nos preparamos para esto. De regreso a casa, sacamos la hoja de información y la volvimos a leer. Preparación ante niebla repentina. La niebla repentina es un fenómeno natural causado por cambios en las condiciones climáticas. Desaparecerá en un período de 3 a 30 días. 1. Imprima estas instrucciones. Se han reportado fallos electrónicos durante la niebla. 2. Mantenga un suministro de alimentos no perecederos y otros artículos esenciales para un mes. 3. No toque la niebla. La presidenta de la Asociación de Vecinos había pasado por la calle una semana atrás, tocando cada puerta y repartiendo copias de esa hoja. Se negó a decirle de dónde la había sacado, pero su rostro tenso y serio nos convenció de abastecernos de latas Campbell's y papel Charmin en nuestra siguiente compra. Por si acaso. Abrí mi laptop con la intención de buscar el fenómeno en Google, pero la pantalla chispeó con estática, como una vieja televisión. Avery intentó llamar a sus padres, pero de su celular salió un tono de marcado antiguo. Sacamos del armario una copia de Spirit Island y jugamos hasta la noche. Hace 6 días, nuestra vecina Marta vino a la puerta pidiendo comida. Ya sabes cómo es. Dijo riendo. He querido ir a Costco, pero el trabajo no me deja. Solo tenemos suficiente para nosotros. Le respondí con firmeza. Marta me miró, luego a Avery, y de nuevo a mí, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Ya sabes cómo es. Repetí. Marta negó con la cabeza, murmuró algo sobre malos vecinos y regresó a su casa. Cerró la puerta de un portazo y luego fue ventana por ventana, corriendo las cortinas. Vaya, parece que tuvo un berrinche. Dije. Podríamos haberle dado algo. Respondió Avery, dudosa. Podemos compartir si esto dura más de unos días. Dije. Vamos, quiero jugar como rayo esta vez. Mientras preparábamos otra partida, vi moverse las cortinas del cuarto de Marta. La mitad de su cara apareció, con un ojo fijo, observando. Pero no nos miraba a nosotros. Miraba hacia el final de la calle, hacia la niebla. Hace 5 días, nos despertó un ruido de arrastre. Espiando por las persianas, vimos a Marta arrastrando su sofá hasta el jardín. Se sentó con los brazos cruzados. Seguía en la misma posición cuando nos levantamos para desayunar horas después. ¿Qué está haciendo?, preguntó Avery. Probablemente solo está aburrida, dije encogiéndome de hombros. Vive sola, después de todo. Pero a medida que el sol subía y caía, su vigilancia comenzó a inquietarme. Cada vez que salía, echaba una mirada furtiva hacia donde ella observaba. No había nada, solo la niebla, espesa al final de la calle. Hace 4 días, Avery empujó una caja de sopas enlatadas hacia mis brazos. Llévaselas a Marta, dijo. Empecé a protestar, pero me interrumpió. Mírala, pobre mujer. Tiene tanta hambre que está perdiendo la cabeza. Anda. Crucé el pasto empapado y podrido. Oye, Marta, le dije. Encontramos algunas latas de sobra. Mi voz se apagó cuando se giró hacia mí. Sombras grises se movían dentro de sus ojos. Hay gente ahí dentro, dijo. Pero no son humanos. Dientes como agujas. Colas de pez. Hambrientos. Tú tienes hambre. Intenté bromear. Estás viendo cosas. Dejé la caja a su lado y me alejé rápido.
Hace 3 días, nuestra cena de sopa de almejas y pan tostado fue interrumpida por gritos. Corrimos afuera. Marta avanzaba tambaleándose por la calle, mitad saltando, mitad arrastrando los pies, como si tuviera las piernas atadas. Lágrimas corrían por sus mejillas y de su garganta salía un chillido agudo, constante. Cuando llegó a la niebla, entró sin detenerse. El sonido se detuvo al instante. Avery llamó al 911, pero solo escuchó ese tono demarcado. Hace 2 días, abrimos la puerta y la niebla ya rodeaba nuestra casa. Durante la noche se había cerrado sobre nosotros, y ahora sus filamentos se retorcían a solo unos centímetros de las paredes. Fui por la casa bajando todas las persianas. Cuando regresé al frente, Avery había levantado las del salón y miraba fijamente hacia la niebla. ¿Qué haces?, pregunté, bajándolas de nuevo. Sacudió la cabeza, como despejando un zumbido de los oídos. Vi algo, dijo. Una cara. Esa noche, desperté solo en la cama. Caminé descalzo hasta la sala y la encontré frente a la ventana, con las persianas levantadas, mirando la niebla. En la oscuridad noté por primera vez que la niebla brillaba ligeramente, proyectando una luz fría sobre sus ojos abiertos y sus labios entreabiertos. Avery. Susurré. No reaccionó. Avery. Dije, poniéndome frente a ella. Parpadeó, enfocándome de nuevo. No mires. Le supliqué. Ya viste lo que le pasó a Marta. Emitió un murmullo vago, pero no me miró. Ayer, durante nuestro juego matutino de Spirit Island, Avery levantó la cabeza bruscamente. ¿Oyes eso?, preguntó. La casa estaba tan silenciosa que podía escuchar los latidos de mi corazón. Las lágrimas le llenaron los ojos. Es tan hermoso. Y entonces empezó a gritar. Se levantó, y cuando intenté detenerla, me empujó. Con ese andar torpe y arrastrado que ya conocía, fue hasta la puerta, la abrió y caminó hacia la niebla. Me quedé solo, con el silencio. Hoy, desperté con la niebla envolviendo mi cama, lo bastante cerca para tocarla. Lo único a mi alcance eran las sábanas y mi celular, que estaba sobre la mesita. Cuando lo levanté, el cable del cargador se deslizó y cayó dentro de la niebla. Hablando de la niebla, he estado estudiándola. De verdad hay gente ahí dentro, moviéndose con sigilo entre los pliegues. Incluso vi a Avery, flotando en medio de ella, con su cabello largo ondulando como algas. Abrió la boca, y estaba llena de hileras de dientes de tiburón. Pero su canto. Oh. Es tan hermoso que me hace llorar. Mi familia decía que las voces no eran reales. Lo curioso es que fueron los únicos que no me mintieron. Entonces, dice mi hermano mientras me lleva en el auto desde la estación. ¿Sientes que el tratamiento te ayudó? Definitivamente. Respondo, mintiendo. Había estado fuera 6 meses buscando ayuda, y mi hermano seguía aferrado a la idea de que regresaría curada. ¿Así que las voces se detuvieron?, pregunta con cautela, apretando un poco más el volante. Sí. ¿Y las personas que solías ver? Más o menos. Deja escapar un suspiro aliviado, como si por fin creyera que su hermana está curada. Normal. Que ya no ve ni escucha a los muertos que solía ver. Siempre fui el problema de esta familia. Las pastillas, las huidas, las peleas. Era demasiado para mi madre soltera. Un hijo y una hija loca. Cuando estaciona en la entrada, veo a mamá de pie en la puerta, mirándome con los ojos fijos como un halcón. La última noche que pasé aquí no fue precisamente buena. Bajo del auto y camino hacia ella despacio, intentando adivinar cómo reaccionará. Pero cuando llego al porche, me besa y me da el abrazo más fuerte que me ha dado en la vida. Me toma de la mano y me guía adentro. Es tarde, y tiene toda una cena servida, con todos mis platillos favoritos. Pude haber muerto ahí mismo.
La comida que yo preparo es horrible. Mi hermano y yo comemos en silencio hasta que no podemos más. Cuando da su último bocado, se levanta diciendo que se va a dormir. Mañana trabaja temprano. Ahora solo quedamos mamá y yo en la mesa, tomando vino blanco. No he dicho mucho desde que llegué, así que ella es la primera en hablar. ¿Lo estás viendo ahora? Pregunta de repente. Sí. Digo, bajando la mirada. Ha estado sentado en la mesa todo el tiempo. ¿Cómo está? Igual, supongo. Respondo, tomando un sorbo. El agujero en su cabeza ya no es tan impactante. Sé que lo amabas. Dice inclinándose hacia mí. Pero tu padre no era un buen hombre. Me atacó con un cuchillo y griega. Una lágrima le cae por la mejilla, y le tomo la mano. Le digo que ya no la juzgo, que he aceptado que hizo lo que debía hacer. Ella sonríe con calidez y se levanta, diciendo que hay helado en el refrigerador. En cuanto sale de la habitación, me tapo los oídos y grito que las voces se callen. Hay tantas en esta casa. Es agotador. Hay una chica adolescente que dice que mi madre la atropelló con el auto en la secundaria, por celos. Un novio de la universidad al que envenenó después de engañarlo. Su antiguo jefe, que le negó un ascenso. Y por supuesto, mi padre, que no dice nada. Solo me mira con lástima. Mi madre cree que es el único muerto que veo aquí. Probablemente piensa que todo su pasado quedó enterrado. No es así. Sus víctimas gritan en mi cabeza cada vez que entro en esta casa. Por eso me fui. Cuando tuve mi propio lugar, pensé que me dejarían en paz, pero algunos me encontraron de algún modo. Cada noche hablaban y hablaban, exigiendo justicia, venganza, violencia, sangre. No podía soportarlo más. Solo esperen unos días. Les susurro, bajando las manos de mis oídos. Déjenme sacar a mi hermano de aquí, y haré lo que tenga que hacer.